Recording in progress. Bueno, just... Bueno. Bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Un segundito. Ya estoy. Muy bien. Bueno. Qué pobre estaba mi rancho. Ah, bueno. Va apareciendo gente. Va llegando gente al reunión. Te van acercando al fogón. Bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de un poquito del metabolismo y del apetito. Avanzando un poco en las cosas, vamos a ver algo para que después sea más fácil comentarlo. Y entonces, esperen que no sé dónde está. Esperen un segundo. Ahí les voy a compartir sobre metabolismo, por un lado. Vamos a ver algo del metabolismo y vamos a ver algo del apetito. Alguna cosita del apetito que es interesante que veamos. Bueno. Profe, Sí. ¿sabe cuándo va a poder subir las clases a Subí YouTube? ya una y ahora después que termine esto voy a subir porque sea 2 más. Ah, bueno, gracias. Dale. Estoy en eso. Muy bien. ¿En qué estaba yo? ¿Dónde estaba? Aquí, por aquí. Bueno, respecto al metabolismo. Entonces, ahí está. Perfecto. Bueno, respecto al metabolismo, todo el mundo habla del metabolismo, ¿no es cierto? Es decir, todos en algún momento mencionamos la palabra metabolismo y lo utilizamos de distinta manera. Y bueno, en parte está más o menos bien para lo que usa la gente metabolismo, lo que pasa es que no le da la profundidad que tiene el término. Es decir, en general la gente asocia metabolismo con eso que es justamente como si fuera una caldera de quemar cosas, y entonces hace la comparación y dice, bueno, yo metabolizo más rápido, más lento, no sé. Entonces hace si yo metabolizo menos, entonces es lógico que quemo menos, y como quemo menos, entonces es más fácil que aumente de peso, o que me cueste más bajar de peso, o al revés. Fulanito, fulanita, no, tiene un metabolismo muy acelerado, entonces enseguida baja de peso. Bueno, eso es cierto, eso es verdad, pero también es cierto que el metabolismo, si bien no tenemos la capacidad para controlarlo por completo, tenemos algunas cosas que pueden modificar, tal vez no el metabolismo en sí, pero no el metabolismo basal, pero sí podemos aumentar nuestras actividades y hacer actividades que nos aumenten el metabolismo, no el basal, pero sí el metabolismo general, ¿no es cierto? Y además podemos controlar la ingesta de los alimentos, es decir, los alimentos que comemos son la clave, la instancia siempre la clave del mantenimiento de un organismo con su interpretamos el metabolismo, pero la realidad es que el metabolismo es bastante complejo. Es decir, el metabolismo incluye, porque habitualmente uno piensa en eso, en cómo se quema lo que comimos, pero el metabolismo no incluye solamente lo que quemamos, todo tipo. Reacciones de síntesis, reacciones de degradación, reacciones que van en uno y otro sentido, o sea, que no tenemos, el metabolismo es un conjunto de cosas, no es una sola.
Así que bueno, nosotros tenemos, cuando hablamos de metabolismo, que tener en cuenta que es un todo. Ahora, el total de ese todo, nosotros decíamos el otro día que el total de ese todo que sucede se traduce finalmente en consumo energético. Pero eso sucede en el adulto. En otras circunstancias no hay solo en un adulto normal, mientras que hay circunstancias, como son otras etapas de la vida, que no es el adulto, debe ser una edad avanzada, durante las edades e incluso durante distintos procesos el metabolismo se modifica. Un niño tiene un metabolismo acelerado respecto de un adulto y sin embargo, a pesar de que tiene un metabolismo más intenso, gana peso, gana estructura. ¿Está bien? Dicho sea de paso, todo lo que nosotros pesamos, toda nuestra estructura, por lo menos hasta hoy, ¿no? Porque no quiero decir nada, pero hasta el día de hoy, toda la estructura que tiene nuestro cuerpo, excepto los 2 kilos de cuando nacimos, todo lo demás, los 2 kilos y moneda que nacimos, todo lo demás pasó por nuestra boca. Toda la estructura que tenemos pasó por nuestra boca, pasó por nuestro tubo digestivo. No tenemos otra forma de captar estructura que no sea a través de la boca. Bien, dicho sea eso aparte. Pero decía, hay circunstancias en las que el metabolismo se modifica. Ahora, modificar el metabolismo puede tener distintas circunstancias. Bueno, decía, en el niño, por ejemplo, el metabolismo está aumentado. ¿Y por qué está aumentado? Bueno, porque la proporción de hormonas que tienen es un poquito más elevada de algunas hormonas, como la hormona de crecimiento, como la hormona tiroidea. Son hormonas que le ayudan entonces a tener un metabolismo aumentado. Sin embargo, la naturaleza se las arregla para que esos niños coman lo suficientemente más como para que ese metabolismo que está aumentado no los deje aumentar de peso, aumentar de volumen, aumentar su masa. Es decir, que cuando nosotros somos chicos, ha aumentado nuestro metabolismo y todo, igualmente comemos excedente o comemos de más de lo que gastamos energéticamente cada día. O sea que un niño que gasta, no sé, un chico de 20 kilos, que gasta, no sé, 600 calorías por día, ese chico gasta 600 calorías, pero consume más de 600 calorías. O sea que en calorías, ¿se entiende? O sea que ¿a qué voy con esto? Que hay que buscar un equilibrio entre lo que se come y lo que se gasta, pero que hay que tener en cuenta, de acuerdo a las etapas de la vida, que las cosas no son iguales. Entonces, un chico que pesa 20 kilos, un chico de 3 años, vamos por año, tiene un metabolismo aumentado, requiere una cantidad de calorías, pero a ese chico la cantidad de calorías, ojo, porque ese chico necesita más calorías que las que necesita su cuerpo, porque está creciendo en proporción. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que la caloría, nosotros contamos caloría, pero ojo, porque no siempre es conveniente contar caloría. Es decir, nosotros tenemos que contar caloría, proporción de esas calorías en macronutrientes, y después dentro de los macronutrientes, tipo de macronutriente. Bueno, entonces, el metabolismo cambia a lo largo de la vida, el metabolismo cambia de acuerdo a circunstancias. ¿Qué circunstancias pueden cambiar el metabolismo? Cualquier situación, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si yo estoy estresado, me aumenta el metabolismo. Sí, si está estresado, aumenta el metabolismo, pero ojo, porque la palabra estrés, para un organismo vivo, no tiene el significado solo de estar nervioso. Estrés es cualquier situación que conduce a un organismo a una respuesta, es decir, el estrés es una situación, algunos consideran el estrés como la situación propiamente de respuesta y otros consideran como lo que está generando la respuesta, pero para el caso es lo mismo, hay una situación y se genera una respuesta, y esa respuesta viene aparejada no solamente con con una vasoconstricción o con lo que fuera, sino que viene aparejada con un aumento del metabolismo basal y del metabolismo general. Entonces, estrés porque tenía un examen, aumenta el metabolismo basal, sí, bueno, pero un trauma aumenta el metabolismo basal. Un trauma, por ejemplo, una persona que se cae de un segundo piso, se fractura 3-4 huesos, está partido en dos, en el medio tiene que estar en una cama, eso genera estrés.
Y ese estrés genera un aumento del metabolismo basal. A fulano lo van a operar. Uy, tiene miedo, por eso tiene estrés. No, no. ¿Tiene estrés porque lo van a operar y miedo? Sí. Pero además tiene el estrés porque cualquier incisión quirúrgica y cualquier sutura y cualquier procedimiento que involucre dañar al organismo y que haya necesidad de una reparación del mismo, implica estrés para el organismo. No por el miedo a la situación, sino porque la situación le genera al cuerpo estrés. Fulano tiene COVID. ¿Tiene estrés? Sí, sí, tiene estrés porque tiene miedo de que se puede morir con el COVID, que puede ir a una terapia intensiva. Sí, bueno, eso puede pasar, pero no es solamente ese estrés. Cualquier situación infecciosa, cualquier proceso infeccioso que involucre varios tejidos en nuestro organismo le genera al organismo una respuesta de estrés. ¿Está bien? O sea que estrés, o sea que hay muchas situaciones que le generan al organismo un aumento de su metabolismo basal y a veces más que su metabolismo basal. Entonces, recordar que hay distintas situaciones en las que el metabolismo se modifica. No es que el metabolismo es algo homogéneo. De por sí, consideramos que el metabolismo de una persona adulta, a partir de los 30 años, empieza a decrecer. La persona sigue siendo exactamente la misma actividad, moviéndose de la misma manera, comiendo exactamente lo mismo, y metódicamente se mueve y todo lo que quiera, igualmente siempre va a tener un excedente. Un excedente que se va a traducir en un incremento en el peso corporal. O sea que el peso corporal siempre es un excedente. Un excedente entre lo que consume nuestra... Eso siempre va a ser así. Y después de los 30 empezamos a acumular. De hecho, acumulamos aproximadamente 500 gramos, aproximadamente como base, digamos, ¿cierto? Porque algunos van a decir, no, me estás cargando. Esto que me estás contando es un sueño. Bueno, porque es lo que voy a decir. Pero no, no. El estimativo es que una persona a partir de los 30 años, ¿de acuerdo? Simplemente porque el metabolismo se modifica. Bueno, dice los 30 es alrededor de los 30, algunos le puede tocar los 29, otros los 32, pero es alrededor de los 30 que el metabolismo comienza a decrecer. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se arregla eso? Bueno, en realidad en general no se arregla, pero, o sea, no lo arreglamos, pero sí tenemos que arreglar, en realidad lo que arreglamos no es el metabolismo, lo que arreglamos es la ingesta. Por supuesto, si la persona no hace ejercicio, vienen los 30 y uno quiere decirle, bueno, haga un poquito de ejercicio, fenómeno, está bien, eso también ayuda. Pero en realidad ya sabemos que estamos luchando, podemos atravesar. Yo siempre cuento el ejemplo, un ejemplo muy gráfico de esto, que hace referencia a que una vez estaba en un aeropuerto, ¿no? y estaba sentado en una mesa, y se veía, era la mañana, eran las 7 de la mañana. Era temprano, era muy temprano, 7, 6 y media, no sé, no me acuerdo justo la hora, pero sí me acuerdo perfecto de esto. Había una televisión a lo lejos, y en la televisión había dos mujeres haciendo ejercicios matinales, ¿no? Había dos mujeres que estaban haciendo ejercicio, no sé, hacían ejercicios para acá, para allá. Bueno, miró así, miré, pero se notaba que una de las dos mujeres era una mujer que tenía una edad y otra. Había una señora que se notaba que tenía, una mujer que se notaba el cuerpo, que era escultural, era un cuerpo escultural, todo esculpido, todo fenómeno, sin más edad que la que estaba al lado, que tenía un cuerpo similar, pero se notaba que tenía otra edad. De lejos yo no distinguía nada. Cuando me levanté y salí, porque me tocó salir del bar, todavía seguían haciendo ejercicio. Yo no presté atención hasta que salí y pasé por al lado de la televisión. Y la mujer que tenía los 40 años era Catherine Fulop, que es una mujer que nadie puede decir que no dedica su vida a su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Por más que peleemos, la naturaleza gana. ¿Se entiende? No hay manera. Entonces, la acumulación va a suceder igual. Hagamos lo que hagamos, no hay manera. Después, por supuesto que se puede mantener el estado de Catherine Fulop monocando igual. Se va modificando a pesar de que nada, la vida nos va pasando. Entonces,
La cuestión, esto pasó hace tiempo, no sé qué edad tenía esa mujer en ese momento, pero le calculo que tenía, no por lo que veía de esa mujer, porque esa mujer no la conoce, le calcula la edad por lo que conoce que es la mujer, no por lo que ve. Pero en ese momento esa mujer tenía unos 40 y moneda de años, 40 y moneda. Entonces, nada, porque usted me puede decir, bueno, pará, pero ¿qué edad tenía? No, tenía 22 y parecía de 40. No, eso no era así. Era que esta mujer tenía unos 40 años, la edad que tenía en ese momento. Bueno, cuestión que entonces el metabolismo se modifica a lo largo de la vida, el metabolismo se modifica en distintas circunstancias. Cualquier cuadro febril, por ejemplo, aumenta el metabolismo. La temperatura ambiente modifica el metabolismo. Nuestro metabolismo o sea, esto es así, el metabolismo en sí se supone que con el frío disminuye. Pero también ojo, porque si expongo mucho al frío al organismo, el organismo también pone en marcha mecanismos de producción de calor, como es el trabajo muscular, y entonces disminuye el metabolismo basal, pero puede aumentar el trabajo muscular, con lo que el gasto general puede mantenerse o incluso puede estar aumentado. Pero el frío en general disminuye, decimos que disminuye el metabolismo porque disminuye el metabolismo basal. ¿Está bien? Puede venir eso acompañado, por ejemplo, uno dice hace frío y baja el metabolismo basal, y bueno, baja el metabolismo basal, pero bueno, si yo me muevo porque tengo frío, aumenta el metabolismo basal, aumenta el metabolismo, pero ojo que también eso incrementa la ingesta. Entonces, nada, quiero decir con esto que los balances son entre lo que uno consume y lo que el cuerpo necesita. Hay que tener en cuenta distintas cosas. Bueno, la cuestión es que entonces tenemos el metabolismo como una variable. Es una variable que la calculamos en general de modo arbitrario, ¿no es cierto? Hacemos el cálculo de forma arbitraria, porque no sabemos en última instancia cómo es el metabolismo de cada persona. Se puede calcular el metabolismo, por ejemplo, calculando el consumo. También se puede averiguar qué nutriente está consumiendo más una persona que otra, viendo el consumo de oxígeno en algún momento determinado y la producción de dióxido. O sea que puedo determinar más o menos, pero en términos generales no se hace eso. En términos generales, el cálculo del metabolismo basal se hace de acuerdo a tablas que una persona determinada de acuerdo a su actividad. Y de acuerdo a eso es que nos movemos, no hacemos otros cálculos. Hacemos los cálculos de, digamos, actividad versus tabla, ¿no es cierto? Bien, entonces, el metabolismo basal, metabolismo del trabajo muscular, le voy a compartir la que teníamos el otro día, que creo que está acá, la tenía ahí en mano, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora sí. Laura. Esto era lo que vimos el otro día. Y entonces ahí teníamos, metabolismo basal, trabajo muscular, digestión, todo este trabajo produce calor, que a su vez es el que se necesita para realizar las reacciones químicas del organismo. Bien. Por supuesto, bueno, acá está que también el metabolismo basal, bueno, ahí está edad, sexo, hormonas, por supuesto, también está relacionado. En ese sentido, las hormonas que tenemos, nosotros tenemos valores de hormonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la hormona tiroidea, que medimos en nanogramos por decilitro, pero ojo porque los valores son rangos bastante grandes, o sea, los rangos son extensos, y no solo que son extensos los rangos, sino que el funcionamiento de las hormonas a veces no está ni siquiera relacionado con el rango. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas, por ejemplo, que tienen hormona tiroidea normal, pero por ejemplo, tienen síntomas o muestran características de personas que tuvieran mucha hormona, por ejemplo, de T4, por ejemplo, o de T3, es decir, de hormona tiroidea. O pasa al revés, personas que tienen hormonas de falta de hormona. Es decir, que ni siquiera eso nos sirve para hacer una determinación exacta, bien cuantitativa del metabolismo, porque los rangos son grandes, y no solo eso, sino que hay personas que entran dentro de valores normales, pero que tienen manifestaciones, ¿no es cierto?, como si estuviera la persona fuera de rango. Bueno, sin embargo, sabemos que estas hormonas tienen validez o tienen importancia en el metabolismo basal, ¿no es cierto? Sabemos que la hormona tiroidea tiene mucha importancia en el metabolismo basal,
Pero ojo, los recuerdo que no es, no tenemos parámetro exacto para determinar si la persona, a pesar de estar en un rango normal, tiene un funcionamiento normal de esas hormonas. Bueno, entonces tengo metabolismo, ¿y para qué se usa la energía? La energía hay que reponerla todos los días. Si nosotros ponemos más energía, le damos más energía al organismo de la que necesita, entonces aparece un excedente. ¿Y qué hacemos con el excedente? Lo transformamos en grasa. El excedente puede ser de proteína, el excedente puede ser de glúcido o el excedente puede ser de lípido. En cualquiera de los casos, el excedente se transforma siempre o se mide siempre en moneda grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es la forma más... ¿Por qué la grasa es la forma más eficiente de almacenamiento? Porque la grasa es hidrofóbica. Las sustancias que son hidrofílicas, como es el glucógeno, las sustancias que son hidrofílicas, sirven también para almacenamiento, pero tienen un problema. Al ser las sustancias hidrofílicas, mantienen y atraen las moléculas de esas sustancias, mantienen y atraen agua. Es decir, se comportan como si fueran mini esponjas. Entonces, el glucógeno, por ejemplo, el almidón, que son formas de almacenamiento, en el caso de las plantas, el almidón, ¿no? Pero en el humano, la forma de almacenamiento almidón tiene un problema que es que cuando se almacena, almidón, glucógeno, tiene el problema que cuando se almacena, es decir, cuando se forman las moléculas de glucógeno, se acumulan o se guardan junto con agua, y eso ocupa un gran volumen. Entonces, tienen poca eficiencia de guardado. Por otro lado, las moléculas por cada gramo producen 4 calorías. Eso también es relativamente poca eficiencia. En cambio la grasa, como es lipofílica, es hidrofóbica, se guarda por cada gramo que guardo de grasa, obtengo más del doble de calorías como beneficio. De modo tal que la grasa es la forma, para ser más exactos, no cualquier grasa, sino los triglicéridos, que tienen los ácidos grasos, son la forma más eficiente de almacenamiento que tenemos hasta ahora de material. Eso hace entonces que las proteínas que sobran, que los glúcidos que sobran, se transformen en ácidos grasos, se transformen en triglicéridos y se almacenen de esa manera, principalmente en el tejido graso. Y así es como aparece eso que nosotros conocemos como rollitos, etc. La grasa, por otro lado, ojo que no está de más. Pero la grasa, entonces, ojo, no. La grasa la reserva energética. No necesitemos pateando la panza, pero pateando con la rodilla, ¿no? Como decía, doctor, bajé la panza, y dice, ay, qué bueno, sí, ahora me la pateo con la rodilla. Bueno, no hace falta eso, pero sí necesitamos almacenes de grasa. Ahora, la grasa se acumula en el cuerpo y es una forma de acumular energía. Esa grasa la tienen todos los animales y está relacionada con el hecho de que comer no es una actividad para todos los días. ¿Está bien? Comer, y cada vez lo vamos aprendiendo más. ¿Cómo comer? Si a mí me dijeron en nutrición, sí, está bien. El humano ha inventado cómo separar las comidas para que supuestamente nos produzcan mejor aprendiendo esto. Sin embargo, en ningún lado de la naturaleza está aclarado que hay que comer 4 o 5 veces por día. Nada, ningún animal de la naturaleza come 4 o 5 veces por día. El único animal que come 4 o 5 veces por día es los animales que el humano engorda, o los animales que viven con el humano y los acostumbra al humano a comer como cualquier cosa. Pero después en la naturaleza nadie come nada, eso no existe. ¿Está bien? De hecho, los tigres comen 1 vez por semana, 2 veces por semana. O sea, cada 10 días los tipos van a cazar 2 veces con suerte. No es de todo. El humano, en la prehistoria, no comía todos los días. No había en invierno para ir a sacar frutos y cazar bichos en invierno. En esa época ¿Sí? el humano tenía lo que se llama el genotipo ahorrador, que era como pasaban épocas de hambruna al lado de épocas de mucha comida, acumulaban la grasa, digamos, reservas de grasa para los momentos de carencia. Bueno, y eso mismo nos pasa ahora. El genotipo ahorrador es similar a lo que nos pasa ahora. Es decir, la expresión o sea, lo que ellos podían hacer
era por ahí ser más eficientes en el almacenamiento, pero no había grandes diferencias con lo que nos pasa ahora. Es decir, no hubo, justamente, ese es el tema justamente, que genéticamente cambiamos de una manera distinta a lo que socialmente. Entonces, socialmente y tecnológicamente avanzamos de una manera, pero nuestra fisiología avanzó de otra. Nos pasa con todo eso, nos pasa con muchas cosas. Ese es uno de los motivos por los cuales tenemos problemas sociales significativos respecto de algunas cosas que por ahí no terminamos de entender, o algunos grupos, incluso sociales, no terminan de entender que hay una biología por detrás. Lamentablemente nuestra biología nosotros vamos creciendo a pasos agigantados como sociedad, pero no biológicamente. Es decir, nosotros nos parecemos mucho al hombre de las cavernas. Nuestra violencia, nuestra irascibilidad, sí, tratamos de contenerla, pero eso no nos hace muy distinto del hombre de las cavernas. Y muchas cosas las adiestramos, pero eso no quiere decir que no existan. O sea, por ahí adiestramos la violencia para comportarnos de una manera, pero ojo, porque seguimos siendo los mismos animales que andaban por las planicies hace un par de millones de años atrás. Nuestra biología no cambió en gran medida. Con esto, y esto relacionado a todo, quiero decir, pero en este caso a lo del alimento. Y es por eso que, si bien había una capacidad de ahorro de energía en forma de grasa hace 2 millones de años, todavía sigue habiendo una capacidad de ahorro. Y es un problema, especialmente porque hay gente que todavía tiene lo que llamamos ese gen ahorrador, pero ojo, que ese gen ahorrador, esos genes ahorradores, siguen habiendo, porque no es que los genes ahorradores son ahorradores, se les llama unos genes que nos obligan a guardar más, y que ojo, porque también se expresan, porque hace unos años atrás, creo que fue hace una experiencia con una comunidad para estudiar la epigenética, porque esto se llama epigenética, estos cambios, son los cambios que nos induce el ambiente. Y se habían estudiado comunidades, creo que fue un estudio de hace 30 años atrás, un estudio retrospectivo sobre gente, por eso digo, me parece que fue hace unos 30 años atrás, porque era un estudio retrospectivo de gente que había vivido durante la época de la guerra, en comunidades en las cuales había faltado la comida, y entonces se habían visto nuevamente genes expresados, genes que tenían que ver con el ahorro. O sea que los mismos genes habían cambiado en la misma generación, porque eso estudia la epigenética, hoy sabemos que los genes pueden cambiar en la misma generación, nosotros podemos cambiar nuestros genes, podemos cambiarlos, e incluso nuestros cambios pueden pasarse a generaciones siguientes, por lo menos en algunos aspectos, ojo, no es que todo, no es tan fácil como digo, pero sí, ya sabemos que hay factores que modifican ambientales que modifican nuestra genética, y que esa genética se la pasamos a nuestros hijos, o se la podemos pasar a nuestros hijos. Y al respecto de eso, habían hecho con comunidades del norte de Europa, comunidades bastante que tenían una cierta estabilidad, y entonces, habían visto cómo habían expresado genes de ahorro, distintas personas en la comunidad, no todos, pero distintas personas en la comunidad, y se lo asoció con el hecho de la hambruna relacionada con la guerra. O sea, como si volvieran a la época de las cavernas, y entonces se reexpresaron genes para guardar mejor. Pero eso no quiere decir que no los tengamos nosotros, porque nosotros, nuestros genes para guardar mejor, tenemos genes para guardar. Es decir, los genes que expresan las enzimas para hacer lipólisis son genes ahorradores, son enzimas que trabajan en trabajo de ahorrar para después. Bueno, la cuestión es que ancestralmente teníamos eso, y gran parte de eso lo tenemos. El único problema es que no estamos acostumbrados, no nos adaptamos, o sea, nos adaptamos por ahí socialmente, pero por ahí biológicamente no tanto. Y eso es un problema, porque hace que haya tendencia a esto de la acumulación. Y repito, el humano es el único individuo obeso de la naturaleza. Eso después lo voy a repetir seguramente, pero el único obeso de la naturaleza es el humano. Solamente hay obesidad en la naturaleza en animales enfermos, o animales que el hombre engorda, o animales que viven, pero hablo de los engorde para comer, los que viven con nosotros. Y si no, miren a sus perros al lado suyo, probablemente, mírenlo a los perros, los gatos, y van a ver que tienen un porte significativo. Y bueno, no, por ahí alguien me dice, no, yo a mi gato, bueno, está bien. Pero en términos generales, nuestros animales engordan con nosotros, y los animales que tenemos de pastoreo, de animales que tenemos para engordar, para comer,
o animales enfermos son los únicos animales en la naturaleza que están con sobrepeso. De nuevo les repito lo del tigre. Imagínense un tigre gordo, está destinado a morir. ¿Está bien? Un tigre con sobrepeso tiene firmada su sentencia de muerte, porque el tipo tiene que correr más rápido que una gacela, porque si no, no va a poder comer. Entonces, bueno, entonces tenemos mecanismos que nos llevan a lo mismo, a la grasa. ¿Está bien? A nuestra grasa que la acumulamos. ¿Dónde se acumula la grasa de nuestro cuerpo? Se acumula básicamente en dos lugares. Se acumula debajo de la piel y se acumula entre las vísceras. ¿Está bien? Debajo de la piel y en las vísceras. De esas dos grasas, la que utilizamos como fuente de reserva es mayormente la que está bajo de la piel primero. Y la de la víscera tiene un metabolismo más lento. La movilización es más lenta de esa grasa, suele asociarse a esa acumulación justamente al desarrollo de patología cardiológica y vascular. Y después la otra es la grasa de la piel, pero en la piel también no guardamos todo en el mismo lugar. Tenemos grasa que se guarda como en compartimientos. Tenemos un tejido celular subcutáneo profundo, y un tejido celular subcutáneo superficial. Bueno, de hecho, son tan diferentes el superficial y el profundo, que de hecho se ven de distinta manera, inclusive, desde afuera. Porque lo que se guarda en el tejido celular subcutáneo, subcelulitis, mientras lo que vemos en el tejido profundo se ve como adiposidad localizada. Son dos cosas distintas. La celulitis, está bien, se puede tener las dos cosas juntas, no quiere decir que no, pero la celulitis y la obesidad localizada son dos cosas diferentes porque la grasa se acumula en distintos lugares. Una se acumula más superficialmente, que es la celulitis, ¿cómo? Que es la celulitis, y que es la que produce esos pocitos, que después otro día si quieren les cuento de qué se trata, pero esa es una, y la otra, que es más profunda, es la adiposidad localizada. Las dos grasas son grasas de acumulación, ¿no es cierto? Grasas de acumulación en dos estratos de la piel, por debajo de la dermis sería. Bueno, entonces ahí tenemos que en última instancia todo va a terminar a parar en la grasa. O sea que el excedente de nuestro metabolismo termina convertido en grasa. Ahora, repito, ¿tenemos que comer todos los días? Bueno, los libros de nutrición nos dicen que sí, y no está mal eso. Pero hoy, cada vez más son las corrientes que vuelven a lo que es, no necesitamos comer todos los días. Ahora está muy de Claro. moda el tema de los ayunos. Claro, en realidad los ayunos intermitentes. El ayuno intermitente, en realidad, la realidad es que siempre estuvo de moda, si uno se lo pone a analizar, porque, es decir, nosotros cuando hablamos de comer, y de cómo comer, y estamos hablando de menos de un tercio de la población del mundo. Es decir, menos de un tercio de la población del mundo tiene acceso a 4 comidas diarias. El resto no tiene acceso a 4 comidas diarias.